Hola, buenas tardes para mí, buenas noches para ti. Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de la sintaxis al revés. Hoy presentamos otros complementos, el atributo y el predicativo. Vamos a analizar la oración "La familia de mi novia es muy tranquila". En primer lugar, vamos a señalar, como siempre, el verbo y vamos a ver también cuál es el sujeto. Es el verbo y la familia de mi novia es claramente el sujeto. Además, nos encontramos con un complemento, que es muy tranquila. Es un complemento muy interesante, porque aunque sea un complemento del verbo, se refiere sin ninguna duda también al sujeto. A este complemento le vamos a llamar atributo. Fijémonos, por tanto, que concuerda en género y número con el sujeto. La familia de mi novia es muy tranquila, las familias de mis novias son muy tranquilas. Y por tanto nos encontramos que este complemento lo vamos a llamar atributo. Fijémonos ahora en una oración muy similar. La familia de mi novia vive muy tranquila. Ya habréis notado que este verbo es un poco diferente del verbo de arriba. ¿Por qué? Pues porque este verbo no es un verbo como el de arriba. Este verbo es un verbo predicativo, un verbo normal, mientras que el de arriba es un verbo copulativo, ser. Por tanto, tenemos que decir que la familia de mi novia es el sujeto y muy tranquila es un complemento del verbo, pero que concuerda también con el sujeto. La familia de mi novia vive muy tranquila, las familias de mis novias viven muy tranquilas. A este complemento, que se refiere tanto a un sustantivo como a una manera de realizar la acción verbal, lo vamos a llamar predicativo. Por tanto, el predicativo es un complemento del verbo que nos dice algo de la acción verbal, pero que también se refiere a un sustantivo, en este caso a familia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el atributo funciona con verbos copulativos, mientras que el predicativo funciona con el resto de los verbos normales o los verbos plenos, verbos predicativos. Muy bien, vamos ahora a ver algo más del atributo. El atributo, como decíamos, siempre va con verbos copulativos: ser, estar, parecer. Mi habitación está desordenada, yo parezco un desastrado, mi madre es muy pesada. Además, se puede sustituir por lo. Mi habitación está desordenada, mi habitación lo está. Cuidado, porque no tenemos que confundirnos con el lo que sustituye al objeto directo. La clave está en fijarse en el verbo, porque el verbo del atributo es copulativo y el verbo del objeto directo tiene que ser un verbo predicativo. Además, el atributo concuerda con el sujeto en género y número. Como hemos visto, la familia de mi novia es muy tranquila, las familias de mis novias son muy tranquilas. Y por último, el atributo no se puede eliminar sin perder el sentido. Mi habitación está desordenada, mi habitación está, que es claramente una oración agramatical. Vamos a ver qué categorías pueden hacer función de atributo. Con ese pelo estás muy guapo. Señalamos, como siempre, primero el verbo, que es estás, y luego vemos que muy guapo es el atributo. Muy bien, por tanto, en este caso, el atributo es una función que desempeña el sintagma adjetivo. El profesor parecía una buena persona. Parecía es claramente el núcleo verbal, es un verbo copulativo, y por tanto podemos decir que una buena persona es el atributo. Pero en este caso no es un adjetivo o un sintagma adjetivo, sino que es un sintagma nominal, una buena persona. En la oración Beatriz lo es, marcamos como siempre el verbo primero y luego marcamos el atributo, que en este caso no es un sintagma nominal, no es un sintagma adjetivo, sino que es un pronombre. El jugador era de campanar. Marcamos como siempre primero el verbo y luego nos damos cuenta de que en este caso el atributo no es un sintagma nominal o un sintagma adjetivo, sino que es un sintagma preposicional. El fútbol es así. Marcamos el verbo, que sigue siendo un verbo copulativo como todos los verbos que llevan atributo, y luego nos damos cuenta de que en este caso el atributo, que es así, es un sintagma adverbial. Por tanto, hemos visto que al menos el atributo puede ser desempeñado por estas categorías: sintagma adjetivo, sintagma nominal, pronombre, sintagma preposicional o sintagma adverbial.
Vamos a saber ahora un poquito más del predicativo. Recordemos la frase «La familia de mi novia vive muy tranquila». Como siempre, señalamos primero el verbo y en este caso observamos que muy tranquila, como veíamos antes, es un sintagma adjetivo que se refiere por igual al verbo, es una manera de vivir, y también al sustantivo del sujeto. Pero atención, porque el predicativo no solo se puede referir a un sujeto, sino que también se puede referir a un objeto. Fijémonos, me han dado caducados los yogures. Este es el núcleo verbal y aquí tenemos claramente el predicativo, que es caducados. Pero caducados no hace referencia al sujeto, sino que hace referencia, en este caso, a los yogures, que es el objeto. Por tanto, observamos que este caducados se refiere a los yogures, que es el objeto directo, mientras que muy tranquila se refiere a familia, que era el sujeto. Vamos a ver ahora cómo reconocer el predicativo. El predicativo siempre va con verbos, como su nombre indica, predicativos, normales, plenos, no con verbos copulativos. Por ejemplo, las aguas bajaban revueltas. Fijémonos que este verbo no es copulativo. Concuerda, si puede, con el sujeto o el objeto directo, en género y número. Por ejemplo, la familia de mi novia vive muy tranquila, las familias de mis novias viven muy tranquilas. O bien con el objeto, me han dado caducados los yogures. Para terminar, una curiosidad del complemento predicativo. Fijémonos en la oración el profesor lleva rotos los zapatos. Lleva es claramente el verbo y ya hemos aprendido también que rotos es un complemento predicativo. Vemos que concuerda y en este caso concuerda con el objeto. Por tanto, ponemos sintagma adjetivo, complemento predicativo. Claramente los zapatos es el objeto directo, los lleva rotos. Por tanto, este es el sintagma nominal objeto directo. Fijémonos que la oración es distinta a la siguiente. El profesor lleva los zapatos rotos. En este caso, marcamos el verbo, pero observemos que el desplazamiento de nuestro querido adjetivo ha provocado también un cambio de significado. El profesor lleva los zapatos rotos. En este caso, lo que nos encontramos no es un predicativo, sino que lo que nos encontramos es que el adjetivo se ha metido dentro del sintagma nominal objeto directo. Por tanto, cuando lo analizamos, podemos decir que tenemos el determinante, el núcleo y el complemento. La diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, las dos oraciones tienen significados distintos. El profesor lleva rotos los zapatos significa que es su manera de llevar los zapatos, algo así como si siempre llevara rotos los zapatos. Sin embargo, en la segunda, el profesor parece que hoy se ha puesto los zapatos rotos, pero tiene otros que a lo mejor no están rotos. Notemos que en el primer caso, rotos es un predicativo y en el segundo caso es un complemento del nombre. Muy bien, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de la sintaxis al revés.